diablo sabe que si logra destruir el núcleo de las familias, entonces él destruye a la iglesia. Por eso hoy más que nunca tenemos que hablar temas que hablen acerca de la familia, de la forma en que cada uno de nosotros, en los roles que Dios nos ha dado como padres en el caso de los varones, como madres en el caso de las mujeres y los hijos. ¿Cuál es el orden de Dios y qué responsabilidad tenemos nosotros como padres? ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros como padres? Así que el tema de hoy es yo y mi casa. Ese es el tema de hoy, yo y mi casa. Y vamos a leer la cita bíblica que se encuentra en Josué capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 14 y 15. Ahí vamos a basar nuestra prédica del día de hoy. Lamentamos mucho que no tengamos maestra todavía para niños. Y bueno, allá está la hermana. Dios te bendiga. Bien, vamos a estar atentos. Acuérdense que a mí no me molesta si en algún momento dado usted quiere preguntar algo, solamente levante la mano. Que no debiéramos de hacerlo porque es una disertación y si usted va a otra iglesia y lo quiere hacer le van a decir que no. Pero aquí con nosotros todavía somos un grupo pequeño y podemos hacerlo. Josué capítulo 24 versículos 14 y 15 y el tema de hoy es yo y mi casa. De eso vamos a hablar hoy y vamos a tomar esta base bíblica como referencia y por supuesto que vamos a saber cuál es el pensamiento de Dios con respecto a nuestras familias. Vamos a saber la gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de ser padres y madres en el caso de nuestras hermanas. ¿Qué responsabilidades recayó sobre nosotros? Y no solamente estamos hablando de la responsabilidad de darles de comer o de buscarles una buena escuela, porque nuestros hijos son almas eternas, independientemente del cuerpo físico que tengamos, porque nosotros también fuimos bebés, fuimos embriones, después bebés, luego niños, luego adolescentes, por supuesto fuimos jóvenes y ahora ya estamos casi yéndonos hacia la salida, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos todavía, gracias a Dios. Voy a leer esta parte y lo voy a molestar que se ponga en pie una vez más, después usted va a poder descansar mientras usted escucha esta prédica y reflexiona en su corazón. Vamos a obtenerlo ahí. Y dice de la siguiente manera, yo voy a leer por la partecita que no se lee aquí y de todas las citas bíblicas voy a tratar de llegar a la Biblia para que usted también pueda ver con precisión que lo que nosotros predicamos está ahí en las Sagradas Escrituras. Bien, junto a mí usted puede leer también, vamos a leer el 14 y luego el 15. ¿Están listos? Bien, dice esta palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Incline su rostro un momento, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús te damos gracias, Señor, estamos delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu venga, hoy venga delante de tu presencia, Señor, y venga, Padre eterno, y abra nuestra mente. Y podamos comprender esta palabra y podamos saber qué es lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús, te ruego, Dios, que esta tarde tú ilumines nuestras mentes y que podamos estar atentos a esta palabra. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Bien. Estaba yo escuchando a un cura católico y fíjense que él dijo algo muy interesante. Eso es algo que leí hace mucho tiempo, pero que me quedó en mi mente, donde él decía algo que en cierta forma nos tiene que hacer pensar a todos nosotros, y decía que le dieran a un niño recién nacido y por lo menos que le permitieran que estuviera con él hasta los 5 años.
Y dice, y si ustedes me lo dejan desde que nace hasta los 5 años, yo lo hago católico para toda la vida. Ahora, si nosotros pensamos en esa declaración, pensaríamos que a lo mejor por muchas cosas fuera verdad. Sin embargo, hoy la psicología moderna demuestra que las bases de nuestra educación y de lo que nosotros somos verdaderamente se asimila desde que nacemos hasta los 5 años. Escuche eso. O sea, nosotros somos como somos dependiendo de cómo nos trataron nuestros padres desde que nacemos, por lo menos hasta los 5 años. Es como una computadora que tú le metes información y después solamente lo va a reproducir. Bueno, así son nuestros hijos. Así que si nosotros no lograrnos la voluntad de nuestros hijos o de nuestros niños, aquellos que Dios pone bajo nuestra jurisdicción desde que nacen hasta los 5 años, después en lugar de que las cosas mejoren, cada día irán empeorando. Porque el niño solamente va a reproducir la información que ya se le metió desde que nació y hasta por lo menos la edad de 5 años. Pero hoy la psicología todavía va mucho más allá. Y ellos ahora dicen que no solamente es desde que naces, es decir, desde que sale del vientre de la madre, sino que aún en esos 9 meses que estuvo en el vientre de la madre, él ya escuchaba. Y hace unos días cuando hablamos acerca, un tema muy interesante que hablamos aquí, vimos cómo en el momento en que una persona es engendrada, hoy la ciencia, fíjate, ha descubierto que en el momento en que el óvulo es fecundado por un espermatozoide, en ese momento hay un desprendimiento de luz de manera inexplicable. En el momento en que el óvulo es fecundado, en ese momento por el espermatozoide, en ese momento hay una expresión de luz. Ahora, no saben por qué sucede eso. Nosotros sí sabemos, por lo que dice la Biblia. En ese momento en que se da la concepción, Dios crea un alma. Escuche eso. Dios trae a la existencia un alma. En Ezequiel capítulo 18, verso 4, escuche quién es el dueño de todas las almas. En Ezequiel 18, 4 dice, todas las almas, he aquí que todas las almas que dice, son mías. Así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. ¿Y qué dice? Y el alma que pecare, esa morirá. Ahora, ahí dice claramente que todas las almas son de Dios, que Él es el autor de todas las almas, que Él es el creador de todas las almas. Y nosotros ahora sabemos, por el estudio de la palabra de Dios, que las almas es el asiento donde radican 5 cosas muy importantes que forman nuestro verdadero yo. Y estamos hablando, a muchos ya lo saben, emociones, sentimientos, intelecto, voluntad y razón. En otras palabras, el alma es el verdadero yo de cada uno de nosotros. Cuando tú te ves en un espejo, lo único que estás viendo es el estuche donde tú estás, dentro de tú estás. Pero esta es la parte exterior, en el idioma griego se llama soma, es la parte física de nosotros y se llama soma. Pero dentro de nosotros hay otras 2 esencias, otras 2 entidades que forman el yo. Y estamos hablando del alma y del espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y luego explica en qué consiste todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué dice? Que sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si esta alma se corrompe, si esta alma se aleja de Dios, si esta alma no le interesa saber que tiene un destino eterno, entonces aunque no lo quiera aceptar, tendrá que sujetarse a la poderosa virtud de ese Dios todopoderoso. Ahora, en teología se habla de el rema de Dios y la palabra de Dios. El rema de Dios es el poder operativo de la palabra y el logos de Dios es el sonido fonético. Es decir, Dios habla y ese es el logos. Y cuando comienza a actuar la palabra, a eso se le llama rema. Entonces podríamos decir que la palabra de Dios tiene 2 connotaciones: el sonido fonético y el actuar que hace esa palabra. Así que cuando Dios dice algo, ese es el logos. Y cuando aquello comienza a operar o materializarse lo que Dios está diciendo, a eso se le llama rema. Bueno, cuando nosotros salimos de este cuerpo,
que nuestra alma se libera por medio de la experiencia de la muerte, entonces nuestras almas quedan sujetas al rema de Dios. Estamos diciendo quedan sujetas al poder de Dios. Y querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, lo podamos entender o no, eso es así. Nosotros quedamos sujetos al rema de Dios, a la forma en que Dios, porque Dios tiene el control, Él es el creador. Les voy a poner un ejemplo de cómo opera la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se dice así? ¿Qué más dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vean el logos y vean el rema. Y dijo Dios, ¿qué dice? Y la siguiente parte. Allí está clarísimo cómo actúa la palabra de Dios. El logos y el rema. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Que sea la luz. Y como consecuencia de haber dicho que sea la luz, ¿qué sucedió? Vino la luz. Ahí se ve claramente cómo opera el logos y el rema. Bueno, pues esta palabra de Dios, el mismo Dios que creó las leyes físicas de la naturaleza, a las cuales tú y yo y todos los seres humanos y todo lo que se mueve en este planeta y en el universo, todo está sujeto a esas leyes físicas. Pero el mismo Dios que hizo las leyes físicas es el mismo Dios que creó las leyes espirituales. Así que si por ejemplo yo les dijera, a ver, observen para acá, y yo les dijera, amigos y hermanos, voy a soltar este teléfono y usted va a ver que se va a ir para arriba, ¿usted qué diría? No. ¿Por qué no? Porque existe una ley que es la ley de la fuerza de gravedad. Ahora, aunque usted no entienda cómo funciona, pero usted la puede ver. O sea, no lo voy a soltar porque se estrella, pero si lo soltara se estrellaría. Ahora, esa se llama la ley de la fuerza de gravedad. ¿Quién estableció eso en este planeta? Dios. Pues el mismo Dios que creó la fuerza de gravedad, la ley de la fuerza de gravedad, es el mismo Dios que creó la ley espiritual de Romanos 6:23. ¿Y cuál es la ley allí en Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora escuche eso. Era necesario que nosotros recordáramos esto para que podamos entender el tema de lo que vamos a estar hablando. Si tú te das cuenta en lo que nosotros leímos, este es un pasaje de la historia del pueblo de Israel, donde Israel ya entró a la tierra prometida después de haber estado en Egipto 430 años, después de haber estado 40 años en el desierto, y ahora comenzaron a poseer la tierra prometida. ¿Quién es el líder que los introdujo a esa tierra prometida? Josué. Ahora, Josué tiene el mismo significado en hebreo que la palabra Jesús en el Nuevo Testamento. Tanto Josué como Jesús y también la palabra Eliseo significan Dios salva o Salvador. Cuando hablan de Jesús, dice, y pondrá su nombre Jesús porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando que la palabra Jesús significa Salvador. Bueno, Josué también significa, pero en el idioma hebreo también significa Salvador. Así que este Josué fue el que los introdujo a la tierra prometida. Pero vean lo que hizo el pueblo. Una vez que derrotaron a todos sus enemigos y que comenzaron a sentarse en la tierra que se les había dado, ellos comenzaron a olvidarse del Dios que los había sacado de Egipto. Y comenzaron a mirar lo que hacían todas las naciones paganas, y ellos comenzaron a hacer exactamente lo mismo. Ahora, Josué, en este pasaje que estamos viendo, él está a punto de morir. Él siente que Dios lo está llamando ya para que pase a la eternidad. Pero escuchen lo que hace un hombre de Dios. Un hombre de Dios, cuando Dios le ha encomendado una tarea, obvio va a sentir la responsabilidad hasta que su cuerpo deje de existir sobre la tierra. Él siente que está a punto de pasar a la eternidad, y entonces confronta al pueblo y lo exhibe públicamente y les hace saber qué es lo que está observando en ese pueblo. ¿Y sabe qué les dice? Les hace un recordatorio. Si tú lees todo el capítulo que lo leímos al principio, les hace un recordatorio a ese pueblo. Le dice, acuérdense cuando estábamos como esclavos en Egipto. Acuérdense que fueron 430 años que estuvimos ahí. Y acuérdense cómo nuestros padres sintieron en sus espaldas el látigo de sus adversarios.
Pero también acuérdense cómo este Dios todopoderoso nos sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto. Y acuérdense que cuando estábamos en el Mar Rojo, como nosotros estábamos a la orilla del mar y como los egipcios comenzaron a ver que venían otra vez para tratar de reconquistarnos. Y acuérdense cómo Dios hizo una obra extraordinaria cuando abrió el Mar Rojo y nosotros pudimos pasar en seco. Y cuando ellos quisieron pasar, entonces las aguas los cubrieron y nunca jamás volvimos a ver a esos egipcios. Acuérdense cómo Dios nos entregó esta tierra. Acuérdense cómo estas tierras que nosotros nunca las plantamos, nosotros llegamos y poseímos esta tierra y comenzamos a disfrutar de lo que Dios había hecho ya en estas tierras. Comenzamos a tener viñas y ya no plantamos porque llegamos a ciudades que ya estaban establecidas. Las casas en las que ustedes moran, ustedes no las hicieron, ya las tomaron hechas. Pero a pesar de tanta bendición que Dios les ha dado, ustedes se han olvidado, y así los confrontó. Ustedes se han olvidado de ese Dios. Ahora, muchas veces a nosotros nos pasa igual. Normalmente cuando somos jóvenes proyectamos nuestra existencia y decimos, nos sentimos como aquellos hombres y mujeres que van a poseer al mundo. Y es normal. Es normal que todos nosotros tengamos aspiraciones. Es normal que nosotros querramos tener un patrimonio. Es normal. De hecho, estaba yo hablando con algunas personas hoy en la mañana y me decían precisamente, ¿por qué nosotros sentimos la necesidad de comprar cosas, pastor? Y entonces, miren, entre nosotros Dios ha puesto un principio o principios que podrían denominarse como instintos. Por ejemplo, un hombre cuando se casa con su mujer y que comienzan prácticamente a veces sin nada, ellos piensan y dicen, ¿qué nos hace falta? Y se esfuerzan y se compran su camita. Cuando comienzan que no tienen mucho dinero, se compran su camita, dicen, ya tenemos cama. Después que dicen, una mesa, y compran su mesa, después su estufa, y se van haciendo de cosas. Ahora, eso es bueno, porque comienzan a enfrentar la vida con sus propios medios, comienzan a ser solventes, empiezan a resolver sus necesidades. Pero cuando ese sentido o ese principio de adquisición se corrompe, entonces comenzamos a ser personas que queremos tener más de lo que no nos hace falta. Y cuando nos empezamos a enfrentar a esa necesidad, porque vemos que los demás también tienen, entonces entramos en una carrera loca por querer adquirir cosas y pensamos que eso, el adquirir cosas, nos va a hacer felices. Cuando en realidad eso no trae la felicidad. Eso no nos hace mejores personas. Por el contrario, hay muchas personas que en un momento dado se corrompen cuando quieren adquirir cosas que no pueden adquirir por medios que son medios legales. Y entonces, por ejemplo, en nuestro país tenemos una frase muy común que dice que el que no tranza, no avanza. Y eso es muy triste. Pero el problema no es ese, sino el problema es que todos los seres humanos tenemos familias. Y las mujeres son parte fundamental de la familia y los hombres, por supuesto, que la Biblia los menciona como las cabezas de las familias. Vea qué responsabilidad tienen los varones. Las mujeres tienen una responsabilidad y la Biblia las presenta como el corazón de la familia. Pero a Dios, al hombre, lo presenta como la cabeza, como el que piensa, como el que toma las decisiones, y a la mujer como la que bombea sangre hacia el cerebro para que esa cabeza funcione bien. Entonces, en términos teológicos o en términos de la Biblia, la familia se compone de un corazón y de una cabeza. El corazón es la mujer y la cabeza es el hombre. Y este hombre es el encargado de ver y de estar pendiente, de entender el propósito de Dios para nuestros hijos. Vean cómo es que nosotros recibimos de parte de Dios a nuestros hijos. Ahí mismo en el capítulo 24 de Josué, en el verso 3 y 4, vamos a analizar un poquito esa parte. Vean cómo dice: yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y vea qué dice, y le di. ¿Le di a quién? ¿Quién se lo dio? ¿Quién es Isaac? Su hijo. Vean, yo le di a Isaac.
Eso nos lleva a pensar que nosotros tenemos nuestros hijos porque Dios ha querido dárnoslos. ¿Sí comprendemos? Tú no tienes a los hijos que tienes porque tú hayas querido que sean así. Tú no dijiste, yo voy a diseñar a mi hija que salga su naricita así, o que sus ojitos sean así, o que su cabello sea así. No, tú no diseñaste eso. Ese diseño le correspondió a Dios, pero Dios te utilizó para traerlos a ellos. Ahora, dice la Biblia, allí está bien claro, y dice, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Entonces, entiende esto, los hijos que tú tienes, Dios te los dio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, seguimos otro pasaje y dice, y a Isaac le di. ¿Quién se los dio? Sí, vamos comprendiendo que los hijos que nosotros tenemos, Dios nos los ha dado. Que en realidad no es tanto que nosotros le hayamos echado ganas al asunto, porque hay personas que le echan muchas ganas al asunto y ni aún así no pueden tener hijos. Entonces dice la Biblia en el Salmo 127, vamos para allá. En el verso 3, mira lo que dice, todavía es mucho más contundente. ¿Qué dice? Salmo 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿De quién son los hijos que tú tienes? Son la herencia que Dios te dio a ti. Ahora yo pregunto, ¿las herencias se despilfarran? ¿Las herencias se descuidan? Porque no solamente tienen un valor económico, sino que aparte de eso tienen un valor estimativo. Y ese valor estimativo puede ser mucho más alto que el valor económico que tengan. Así que si tú recibes en herencia algo, dices, esto le pertenecía a mis padres, a mis abuelos, a mis ancestros, y te dicen, oye, no me vendes la tierra que tienes en tal país. No la vendo, porque es herencia de mis padres. Bueno, dice la Biblia, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, ¿hasta qué punto llega la responsabilidad en que tus hijos se salven o se pierdan? ¿Hasta qué punto tú puedes influenciarlos o tú puedes hacer el ejemplo para que ellos alcancen la salvación? Lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que ubicarnos. ¿Quién soy yo delante de Dios? Bueno, yo soy un alma. También yo soy un alma. También poseo emociones, sentimientos, intelecto, voluntad, razón. Yo también lo poseo. Y muchas veces el gran problema que nosotros cometemos es que nosotros tratamos a nuestros hijos de manera muy diferente a la que nos trataron, y eso es bueno, pero sin dejar de ser razonables. He escuchado que las grandes tragedias de las familias, y sobre todo aquí entra en función la mujer, porque la mujer trata mucho más tiempo con los hijos que el varón, ¿sí o no? ¿Por qué? Por sentido común, porque la regla, o por lo menos en los países centroamericanos todavía es que el hombre salga a trabajar y que muchas mujeres se quedan en sus casas. En los países como este, ambos trabajan y la dinámica es diferente en las familias, pero el modelo de Dios es que el hombre sea el proveedor y que la mujer sea la que administra. Ahora, como ellas pasan más influencias con los hijos, muchas veces ellas van a dirigir a sus hijos en base a su propio pasado. ¿Y sabe qué he escuchado? Una tragedia. Bueno, es que yo no quiero que mi hija sufra o mi hijo sufra como yo sufrí. Y entonces comenzamos a ser tan permisivos, pero tan permisivos, que comenzamos a crear una generación de cristal, que cualquier cosa les hace daño, que no pueden enfrentar una situación difícil porque nosotros no dejamos que ellos se comenzaran a valer en ciertas áreas por sí mismos. Y la influencia que nosotros ejercemos sobre ellos muchas veces las llevan, en lugar de ser una actitud que los lleve a ser más capaces, los lleva a ser más endebles, menos fuertes, con una resiliencia muy menor a la que realmente podían tener si es que nosotros se enfrentáramos de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Pero voy a enfocarme un poco más, no tanto a la situación económica o a la cuestión física o material, sino al cuidado que nosotros debemos de tener por la salvación de nuestros hijos.
Quiero decirte que la Biblia dice, es clara, en Ezequiel capítulo 18, verso 20, que la responsabilidad de nosotros como padres para influenciar a nuestros hijos, por lo menos es hasta que en cada nación ellos cobren o llegan a la estatura o a la edad de donde ya son independientes. En México, a los 18 años, tú sacas tu credencial de lector y entonces te conviertes en ciudadano. Y si cometes alguna fechoría, ya nadie va a responder por ti. Tú tienes que responder por ti. En Estados Unidos creo que es a los 22. Aquí no sé a qué edad sea. 21. A los 21, ok. Entonces imagínense. Ahora vean lo que dice ese pasaje. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. ¿Qué dice más? Ahora, entonces, ¿por qué hay tanta responsabilidad de yo tengo que responder por mis hijos? Bueno, hasta mientras están bajo tu cobertura, mientras están bajo tu techo, mientras están formándose, es tu responsabilidad. Una vez que ellos se independizan y que comienzan a tomar sus propias decisiones, en ese momento Dios te exime. Ellos tendrán que responder por sí mismos. Cada quien tendrá que responder por sí mismo. Tú no podrás responder ni siquiera por tu esposa, ni siquiera por tus hijos. Ellos tendrán que responder por sí mismos. Pero ¿sabes a lo que voy? Ellos van a tener una actitud hacia la vida, lo que nosotros les hayamos enseñado. Si nosotros queremos que ellos sean personas nobles, personas productivas, personas que puedan contribuir a la buena comunidad donde ellos se están viviendo, nosotros tenemos que poner esos principios. Regresemos al Salmo 127. En el versículo 4, mira lo que dice ahí. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos, ¿qué dice? En la juventud. Escuche esto. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Qué es? Usted sabía, ahora vean cómo dice en el verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces vean la imagen que Dios proyecta y de cómo es la influencia que nosotros como padres tenemos sobre nuestros hijos. Dice, primero el versículo dice en el 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y luego nos hace énfasis y nos dice que son como saetas en las manos del valiente. Una saeta en el tiempo bíblico era una flecha. Y dice que el hombre llena su aljaba. Su aljaba era la bolsita que cargaban acá. No sé si usted se imagina eso. Aquí ponían sus flechas y esa era la aljaba. Se llenaba de flechas y cada flecha representaba a un hijo. Y el hombre tenía el arco en sus manos. Entonces él tomaba una flecha, tensaba el arco y le daba dirección. Así que si yo quería que mis flechas fueran hacia el norte, apuntaba hacia el norte. Si yo quería que mis flechas fueran hacia el sur, apuntaba hacia el sur. Si yo quería que mis flechas fueran hacia el este, apuntaba hacia el este. Y si quería que mis flechas fueran hacia el oeste, apuntaba hacia el oeste. Yo les daba dirección. Ahora, no es casualidad que el Espíritu Santo esté diciendo que son nuestros hijos. En otras palabras, está diciendo que nosotros como padres somos los que les damos la dirección a nuestros hijos. ¿Qué queremos que sean? ¿Hacia dónde los estamos guiando con nuestras palabras? Ahora, esto tiene mucho peso emocional y psicológico. Porque si tu padre te dice, eres un tonto, mira nada más, eres un tonto. Pero hay padres que no solamente les dicen tonto. Hace unos días, no sé si fue este año pasado, hermana Anabel, íbamos con Rosita y vimos que una mujer, no sé si se acuerdan de esa escena, que estaba al otro lado de la calle y cómo maldecía a su hijo, ¿se acuerdan? Y lo maldecía feo. Y decíamos, ¿y luego por qué se van hacia las drogas, verdad? Y luego ¿por qué hacen esto y por qué hacen? Pero esa mujer le gritaba obscenidades.
Y no voy a decir lo que decía, pero imagínense todas esas cosas. Ahora, a muchos de nosotros así nos trataron. A muchos de nosotros así nos hablaron. A muchos de nosotros nos hicieron creer. El diablo aprovechó esas palabras porque escuche lo que dice la Biblia. Dice, como es el pensamiento del hombre, así es él. Como es el pensamiento del hombre, así es él. Y si yo soy el que le estoy hablando a mi hijo y le estoy diciendo, eres un tonto. Voy a decir algunas expresiones que podrían ser más explosivas, pero solamente para que usted capte de verdad lo que estoy diciendo. Eres un estúpido. Eres esto, eres aquello. Yo estoy diciéndole con mi boca, le estoy dando dirección a lo que yo quiero que él sea. Así que yo le digo, eres, y puedo decir muchas cosas. Yo estoy dirigiendo la vida de mi hijo con las palabras que yo le estoy diciendo. Y muchos de nosotros crecimos marcados por esas situaciones. He escuchado tantísimas historias de jóvenes que fracasaron en la vida, de personas que tenían capacidades, pero que las palabras de sus padres los llevaron, los orientaron hacia situaciones. Cuando nosotros le decimos, eres un fracasado, tú nunca vas a lograr nada, eres y decimos cosas que lastiman, situaciones que los llevan a pensar que les quedan en su mente y que difícilmente en la vida ellos van a poder superar. A menos, eso podría cambiar a menos que conozcan a Jesús. Jesús no solamente revoluciona la mente, revoluciona todo, nos hace nacer de nuevo. Pero si esas personas no encuentran a Jesús, entonces todo lo que nosotros vemos en el mundo solamente es la reproducción de quienes nosotros programamos a nuestros hijos para que fueran lo que son. Vamos a ir a Oseas capítulo 4, verso 6 y escucha, esta es una situación triste. Triste por cuando los hombres, los que son cabezas de familia, los varones, no quieren nada con Dios, se resisten a poder creer en eso, Dios. Entonces quiero decirte que todo el plan que Dios tenía para esa familia está truncado. ¿Por qué? Mira lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Y por cuanto desecharon el conocimiento, yo los echaré del sacerdocio. Y porque se olvidaron de la ley de su Dios, yo también me voy a olvidar ¿de quién? De sus hijos. ¿Cuántos hombres y mujeres van lastimados por el mundo? Pero me inclino a pensar que a veces las mujeres son las que sufren más. Casi siempre la población de las mujeres es la que sufre más. Si bien hay hombres, porque o será que las mujeres los presan más que los hombres. Normalmente el hombre es como un lobo solitario, le duele algo y se refugia en una cueva y se lame sus heridas. Y a veces como hombres nos resulta muy difícil decirle a alguien, oye, échame la mano porque ando de la patada. A la mujer le es más fácil porque por su misma idiosincrasia, por la forma en que son educadas, es más fácil que podamos escuchar a una mujer que dice, me siento mal. Traigo un dolor profundo en el corazón, no aguanto. Y son expresivas, pero en el caso de los hombres es más difícil. No es tan fácil ver llorar a un hombre. No es fácil. Pero mire lo que dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechasen del conocimiento, aquí hay un parteaguas muy interesante. Está diciendo que no es que haya quien le instruya. No es que no haya nadie que no le enseñe. Sino que está diciendo que él no quiere el conocimiento, que se rehúsa a creerlo, que se rehúsa a tomarlo. Ahora, en un fenómeno, en un ensayo social, si usted y yo saliéramos a la calle, se lo voy a proponer y escuche cómo. Si usted y yo saliéramos a la calle y le preguntáramos a alguien por una calle que no existe a propósito en esa zona,
y le dijéramos a una mujer, oye, estamos buscando la calle fulana de tal. Ella va a quedarse pensando y va a decir, híjole, ¿qué crees que no sé? Pero si esa misma pregunta se la hacemos a un hombre de una calle que no existe y lo hacemos a propósito para ver qué responde, vean lo que sucede. Y háganlos, es más, hagan la prueba. Usted pregúntele a un hombre de una calle que no existe y dígale, oye, ¿qué crees que estamos buscando la calle fulana de tal? Se va a quedar pensando, va a decir, oh sí, camina para acá y luego para allá y te va a dar santo y seña. Pero no puede admitir que no sabe. Hágalo. Y el hombre no va a admitir que no sabe. Te va a decir a lo mejor una mentira, pero no va a admitir que no sabe. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque normalmente los hombres decimos, a mí nadie me va a enseñar. Escuche eso. A mí nadie me va a enseñar. Yo conozco, yo sé. A ti te engañan porque eres mujer, pero a mí no. Yo soy hombre. Y si nosotros vemos la población de hombres y mujeres que hay en las iglesias, simplemente aquí calcule. ¿Cuántos hombres tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas mujeres tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, pero escuche, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la mujer fue educada así. Y el hombre no fue educado de esa manera. Al hombre se le decía, este es hombre, que se vaya, que salga así en la noche. Ve por los animales allá en el rancho. Pero es que vaya, usted es hombre. Y ahí va. Y si le van malas cosas, y no llore, usted no es mujer, usted es hombre. Y no llora. Yo recuerdo que cuando mi padre me corregía, fíjese, me pegaba y no le gustaba que llorara. Y digo, pues ¿cómo? Y me golpeaba y me decía, y no llore, no sea marica. Fíjese. Entonces por eso a mí me resulta muy difícil expresar mis emociones. Porque desde que yo era niño, así me trataron, así me formaron. Hasta que vine a Cristo, Él rompió eso que estaba duro, eso que estaba áspero, y lo transformó, porque Jesús es el Creador. Jesús es el Señor. Jesús es el que puede modificar, el que puede cambiar, el que puede transformar. Pero escucha esto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste este conocimiento, no que no hubiera quien te enseñara, sino que tú no quisiste recibir ese conocimiento. Te rehusaste a ser instruido. Pensabas que eras muy hombre y que no había nadie que te pudiera enseñar cómo podías vivir. Pero escúchame esto, la Biblia habla de varias clases de sabiduría y dice que hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y muchas veces nosotros como seres humanos, pero más los hombres, tienden a valerse por sí mismos, a pensar que nadie los puede ayudar y que van a resolver sus problemas solos, y muchas veces lo único que hacen es traer a su vida una sabiduría que no es de Dios. Vamos a Santiago capítulo 3. Mire cómo dice en el verso 15. Santiago capítulo 3 verso 15. Ahí se nos dice 3 clases de sabiduría, pero también hay otra clase de sabiduría. Vean en Santiago 3:15, ¿qué dice? Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Vean. Y la gran mayoría de los seres humanos nos guiamos por esas clases de sabidurías: animal, terrenal y diabólica. Pero gracias a Dios que existe esta clase de sabiduría. En el capítulo 1 de Santiago, en el verso 5, vean lo que dice. Y si alguno, ¿qué dice?
Entonces vean, 4 clases de sabiduría: animal, terrenal y diabólica. Y luego hay otra sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo se muestra esta sabiduría que es de Dios? ¿Cuáles son las características? Dice, volvamos al 3, verso 17. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría que es de Dios? Ahí se nos va a decir, alguien léalo. Pero la sabiduría que es de lo alto Ahora, nosotros como padres, ¿cuál clase de sabiduría deberíamos tener? ¿La animal, la terrenal, la diabólica o la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios. Entonces, para que yo pueda tener sabiduría de Dios y poder llevar a mi familia, pues necesito esta clase de sabiduría. Ahora, si yo no tengo esa clase de sabiduría, yo quizás voy a tener hijos de éxito en el mundo, pero se puede perder su alma. Porque yo solamente le voy a decir, bueno, hijo, si realmente quieres salir en la vida, mira, aquí se trata de que el que más abusado se come al más débil. Y vamos a hacer negocios y lo vamos a hacer así y así. Quizás logres tener hijos que desde la perspectiva humana digas, son personas que tienen muchos bienes. Y en el mundo el éxito se mide por bienes. Hay un dicho en México que dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y así se mide. Pero imagínense, conozco personas que tienen muchos bienes y son infelices. Completamente infelices. No tienen paz en su corazón. Siempre están pensando cómo tener más que las otras personas. ¿Cómo puedo lograr más? Y el famoso dicho de la cultura mexicana: el que no tranza, no avanza. Y pensamos que esa es la base y queremos consolidar familias con estas filosofías que caen más bien en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero no pensamos que nuestros hijos son almas. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que la Biblia dice todas las almas son mías? Bueno, escúchame bien lo que te voy a decir. Tus hijos tienen un alma. Y esta alma es eterna. Y si ellos llegaran a morir antes que tú, y tú no les diste ni les enseñaste el camino de Dios, ni te interesó su salvación, ni vistes por ellos, ni les diste una idea clara de quién es Dios, te aseguro que se van a perder. Y eso sería triste. Porque puede ser que mis hijos no tengan una carrera profesional, pero si tienen a Cristo, tienen vida eterna. Puede ser que no tengan 4 o 5 vehículos, pero si tienen a Cristo, hay seguridad de que sean felices. Puede ser que no tengan un título universitario, no tengan un edificio, no tengan negocios, pero si tienen a Jesús, tienen lo suficiente para poder ser felices en esta tierra. El problema es cuando nosotros solamente nos vamos por la mente carnal, cuando la sabiduría que nosotros hemos adquirido es animal, terrenal y diabólica, y nos olvidamos que nuestros hijos poseen un alma. Ahora, si tú crees que la eternidad no existe, vamos a ir a un pasaje que se encuentra en Lucas 16, del 19 al 31. Y vamos a ver cómo un hombre que conocía de Dios y un hombre que no conocía de Dios, y cómo ambos mueren, y el destino eterno de ambos fue diferente, tanto de uno como de otro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Si se dan cuenta, ya tenemos 2 personajes, un hombre rico y un hombre pobre. El pobre asumimos que creía en Dios y el rico no creía en Dios. El pobre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Escuchen, ambos mueren. Muere el pobre que no tenía prácticamente nada y muere el rico que tenía mucho.
Ahora veamos el destino eterno, porque nuestras almas son eternas. Sale el alma por la muerte al mendigo. ¿Y qué pasa con el mendigo? Un versículo atrás. Aconteció que murió el mendigo. ¿Y qué sucedió? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, el mendigo murió, tenía fe en Dios, creía en Dios, confiaba en Dios. Cuando él muere, vienen ángeles y se lo llevan a un lugar de reposo, de refrigerio. Pero ahora también muere el rico. Ahora el funeral en ambos fue muy diferente. Porque al mendigo quizás nadie lo sepultó. En Israel había un basurero que se le llamaba Jena. Ahí se quemaba toda la basura. Estoy seguro que el cuerpo del mendigo llegó al Jena porque no hubo nadie que lo sepultara. Pero murió el rico y vinieron todos sus amigos. Estoy seguro que vinieron todos sus amigos. Vinieron todos aquellos con los que se codeaba, con la sociedad. Seguramente llevaron muchas coronas. Hubieron mariachi y hubieron muchas cosas para sepultarlo. Y cuando lo estaban bajando en el funeral, estoy seguro que muchos dijeron, oh, que descanse en paz. Y entre compadres decían, era un buen hombre. ¿Te acuerdas cuántos negocios hicimos con él? No, hombre, buen hombre. Pero vean su destino eterno. Aconteció que murió en el Hades, ese es el rico, muere. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿qué? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué le responde Abraham? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora vean, además de todo esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, vean hasta qué momento él reconoce que la vida que él llevaba no lo era todo. Estoy seguro que mientras él vivía se le hablaba de Dios y decía, no me molestes, mira eso, yo no soy retrógrada, yo soy profesionista, tengo un título universitario, tengo mi negocio, no necesito a Dios. Eso es para gente que no tiene qué hacer. Pero escúchame, como yo te decía al principio, lo creas o no lo creas, tú tienes un alma. Y la prueba más evidente son tus emociones. ¿Te enojas? No es tu hígado el que se enoja. Es tu alma. ¿Eres feliz? ¿Amas a alguien? No es tu corazón el que está amando, es tu alma. Hay emociones y hay sentimientos positivos y negativos. Odias a alguien, es tu alma la que está odiando. Y tu alma trasciende a la experiencia de la muerte. Y aquí lo vemos. Porque él ya está muerto, su cuerpo lo enterraron, ya nadie se acuerda. Está ahí en el sepulcro, pero su alma ahora está teniendo experiencias. Entonces se da cuenta que está en tormento y empieza a reflexionar. Quiero decirte que con la experiencia de la muerte, el alma sigue conservando todas sus habilidades, emociones, sentimientos, intelecto, voluntad y razón. Él se acuerda y dice, tengo 5 hermanos. Ellos son como yo, no quieren creer. Oh Dios, entonces le dijo, Padre, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Ellos viven todavía, están allá del otro lado. Y no me refiero en Estados Unidos, están del otro lado, pero están vivos. Yo ya estoy muerto. Tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? ¿Y qué le dice Abraham? Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlos. Aquí se refuta claramente cuando dice, ¿y cómo sabes tú que eso es verdad, pastor? ¿A poco ya te moriste y regresaste para saber que lo que te estás diciendo es verdad? ¿Quién ha ido y quién ha regresado? ¿Sabes quién fue quien regresó? Jesús. Jesús murió y resucitó. Y si no lo crees, ahí está la historia universal. Chécale.
En todos los libros, si has estudiado, tú vas a encontrar cronologías y siempre en la historia universal se marca antes o después de Cristo. Dando con esto la razón de que ese hombre llamado Jesús realmente hay historicidad, existió, vivió entre nosotros y es el parteaguas de las edades, antes o después de Cristo. No se puede refutar que ese ser humano no haya existido. Él existió. Él vivió entre los hombres. Y Él nos enseñó que el hombre posee un alma y que precisamente Él vino a este mundo para salvar esas almas. Así que cuando este hombre se da cuenta es demasiado tarde para él. Pero dice, oh, Padre Abraham, tengo 5 hermanos, permite que Lázaro resucite y vaya y les hable. ¿Y qué dice Abraham? Allá tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. No, Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos entre los muertos, se van a arrepentir. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguno se levantare de entre los muertos. Dijo Jesús a sus discípulos, además Abraham le dijo, si no oyen, y dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos. ¿Estamos? Ok. No se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Escucha eso. O sea, que tú te puedes dar cuenta muy tarde de que la eternidad es real. Y el problema es que te des cuenta cuando ya no haya remedio, cuando ya no hay vuelta atrás. Así que hoy estás aquí, no es casualidad que tú estés escuchando esto y que tú tienes que pensar que no solamente es la salvación de tu alma, sino la salvación de las personas que Dios haya puesto bajo tu jurisdicción. Y estamos hablando de la salvación de tu esposa y de la salvación de tus hijos. Si tú no haces nada al respecto, dice la Biblia en el Salmo 90, vamos al 90, Salmo 90 a partir del verso 10, mira lo que dice ahí. Los días de nuestra edad, ¿cuántos son? 70. Y si en los más robustos, 80. Y con todo su fortaleza es que, porque pronto pasan. ¿Usted conoce a una persona que en este momento, usted conoce a alguien que tenga 100 años de vida? Ah, ya está afortunado. No, 115. 115. Amén. Aunque es muy difícil, hermanos, ya casi no hay personas así. Y la Biblia dice, los días de nuestra edad son 70 y 80 en los más robustos. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos años tienes? Ahora, si estás robusto, dice la Biblia que puedes vivir hasta 80. Pero una vez que rebasemos esa fecha, entonces ya lo demás es ganancia, porque una bendición. De hecho, es una bendición porque te portaste bien con tus papás. Así dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, por ahí del verso 6. Ahí sigue, a ver, uno más abajo. Otro más. Bueno, otro. Eso habla del día de reposo, está bien, son los 10 mandamientos ahí. El que sigue. Otro. Ahí está. ¿Qué dice? Así que si alguien llega a vivir más de 80 años, seguramente es porque trató bien a sus padres. Gloria a Dios. Pero la regla son 70 y 80 en los más robustos. Así que acuérdense, estamos camino a la eternidad. Que Dios nos ayude, porque nosotros deseamos nosotros salvarnos a nosotros mismos, sino que también nuestras familias se salven. Nuestras familias puedan conocer a Jesús, nuestras familias puedan entender que hay un Dios, pero yo tengo primero que tener ese temor para que yo pueda enseñarles a mis hijos. Si yo no logro percibir la idea de Dios y no logro relacionarme con Él, quizás yo quiera hacerlo cuando sea demasiado tarde. Hoy, en esta noche, estamos aquí y estamos delante del Rey. Y fíjate, vamos a ver un pasaje muy interesante
allá por Nehemías. Vamos a leer en el capítulo 4, en el verso 14. Aquí Nehemías habla cuando se está reconstruyendo el muro de la ciudad de Jerusalén, una vez que están regresando de la deportación a Babilonia, y los enemigos del pueblo de Dios quieren impedir que se hagan los muros para que pueda volver a ser una ciudad segura. Y miren, el hombre de Dios sabe que tienen muchos enemigos que no quieren que esta ciudad vuelva a ser segura, pero el hombre de Dios entiende el propósito y el peligro en el que están, y mire cómo les habla a todo el pueblo. ¿Qué les dice? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esa es la enseñanza más extraordinaria. Si tú estás vivo, un día vas a morir, pero que tus hijos y tú puedan obtener la salvación a través de Jesucristo es lo más extraordinario que pudieras haber hecho en esta tierra. Es mucho más importante que una carrera, mucho más importante que una cuenta bancaria, mucho más importante que cualquier bien que puedan adquirir en esta tierra. Si nosotros les enseñamos el temor de Dios, sus almas eternas estarán seguras en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios les bendiga, y así como le dijeron a este pueblo, acuérdense de nuestro Dios grande y temible, y peleen. ¿Peleen por quién? Peleen, dice, peleen. Nehemías. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Peleen, hermanos, la buena batalla de la fe. Hagan que sus hijos y usted mismo vuelva hacia Dios, porque cada día los días son malos. Que Dios nos ayude para comprender esto y para poner por obra esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a adorar un momento al Señor. Vamos a exaltar a Jesús un momento. Vamos a cantar una alabanza que tiene un pedacito de hebreo y que me gusta mucho a mí y creo que a todos.